Ya está, muy bien. Pues vamos a hablar hoy acerca de algunas aplicaciones de la integral múltiple y que más bien son interpretaciones de resultados que ya hemos revisado. Es como para cerrar un poquito con este tema antes de irnos hacia la integral de línea y de superficie. Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle así hoy. Aplicaciones de la integración múltiple. Sí, vamos a revisar algunas. Estas cosas pueden consultarlas también en Marzen. Estoy utilizando Marzen como texto base en estos días. Eh, por allí vendrán algunas otras también, ya un poquito más especializadas en cuestión de la física, pero las que me interesa revisar de momento que considero pueden tener aplicación para todo mundo son las que les voy a presentar. Y bueno, la primera que se menciona por allí es ¿sí? El valor promedio. Valor medio le llama por allí, pero creo que es un poco más específico para nosotros hablar de un valor promedio, ¿verdad? De una integral. Es lo mismo que el teorema del valor medio, desde luego, solo que pues nos permite analizar qué sucede con cómo repartir, ¿verdad? El contenido de una integral. Cuando nosotros tenemos la integral de una función en varias variables, una integral múltiple, pues la integral es básicamente un número que nos dice cuál es el contenido, el área, el volumen, el hipervolumen, el contenido debajo de la función f y por encima de alguna región omega. Es un volumen encerrado por la gráfica y encima de la región. A nosotros nos gustaría repartir ese contenido, ese volumen, de igual manera por encima de la región omega, por decirlo de alguna forma, y lo de encima es porque puede ser también en varias variables. Entonces, ese valor que nos quede a la altura es lo que le vamos a llamar valor promedio. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, vamos a decir que estamos hablando de la distribución uniforme del contenido bajo, vamos a decirle así, bajo la gráfica de f, una función f. Bueno, aquí sí conviene a lo mejor ponerlo omega AR y por encima, igual aquí entre comillas, de la región omega, ¿verdad? Y nuestra región omega, nosotros la vamos a pensar que está en cualquier dimensión. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vamos viéndolo de paso a paso, según las dimensiones que conocemos. Por ejemplo, cuando hablábamos del valor medio para la integral, valor promedio, en una sola variable, nosotros teníamos aquí nuestra gráfica de la función. Estoy dibujando una función continua para asociarlas, para fijar las ideas, si se dan cuenta. Entonces, si yo estaba interesado en el área debajo de la curva y por encima de un intervalo, como sería omega en una dimensión, en este caso omega está siendo un subconjunto de R, omega es un intervalo. Si yo calculo el área bajo la gráfica, el teorema del valor medio me está diciendo cómo distribuir esta área uniformemente, por decirlo de alguna forma, sobre el intervalo AB.
En algún momento platicamos de esto, dijimos que nos gustaría pues encontrar un valor, una altura por aquí, digamos, que nos permitiera hablar de que esta área se distribuye uniformemente encima de AB. ¿A qué me refiero con uniformemente? Pues que siempre tiene la misma altura. Piensen ustedes que tenemos esos, no sé si han visto esos jueguitos, donde que luego los venden en las ferias. Bueno, si les gusta caminar con sus parejas, muy románticamente, ¿verdad? En la feria. Hay unos jueguitos que son unas plataformas cuadradas o rectangulares o en círculos incluso a veces, que están ancladas aquí en un cuadrito y que tienen arena y que ustedes la pueden girar y pues la arena empieza a caer de forma diferente y como son de colores la arena, pues se va viendo ahí cotorro el asunto. ¿Los han visto? Yo no. Casi no voy a ferias. Casi no van a la feria. Vayan una vez a la feria a comerse un elote. Este, Pero bueno. lo voy a, voy a buscar el dibujito, a ver si ahorita en una pausa lo recuerdo. Pero es una especie de reloj de arena, pero son dos placas de cristal que dejan un espacio muy delgado entre ellos y la arena se va acomodando. O esos jueguitos que luego tienen agua y ustedes lo voltean y pues el agua se tiene que acomodar. Pues eh, se me figura eso, el teorema del valor medio, ¿verdad? En el de la integral. Si ustedes tuviesen pues sí, un poco de agua en algún momento que que si le tomamos alguna fotografía y estamos moviendo el recipiente y la fotografía nos muestra que el agua está como describiendo esta orilla, ¿verdad? Pues basta con que dejemos tranquilo el recipiente un momento para que el agua se acomode a cierto nivel. O sea, sigue siendo la misma cantidad, pero en este momento pues estaría completamente horizontal. Y esa es la idea del valor medio, como que repartir toda el área en una altura específica sobre la región, el intervalo AB, para que se acomode el área de manera homogénea. No sé si me explico. Es como el que Sí, luego ponen en Universum, el de teorema de Pitágoras, ¿no? De que lo giran. Más o menos ahorita se me reveló por lo que estaba diciendo. Eh, Exacto, sí. Ahí hay una maqueta del teorema de Pitágoras. Sí, esa es una buena idea. Imaginen que en algún momento de que giran ustedes la plaquita, bueno, las plaquitas, le toman una fotografía y pues el agua se va a ver, no en una distribución uniforme, ¿verdad? Supongan que ustedes que esa es la función. Entonces dejan quieto el recipiente y se tiene que acomodar, horizontalmente. Esa es como que la idea, ¿verdad? Distribuir de manera uniforme el área por encima de una región. Y ese valor mu que estamos buscando, pues tendría que ser tal que la base por la altura, en este caso, recuperara toda el área bajo la curva, que es la integral, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, tendríamos la altura multiplicada por la base, es la integral de la función f. O sea, el valor medio. El teorema del valor medio nos da las condiciones, si pensamos en general en funciones continuas, nos da las condiciones bajo las cuales esa integral existe, ¿verdad? Pues podemos pensar que la función es continua y esa mu va a existir. Entonces la mu, el valor medio del que estamos hablando, el valor promedio de la función, es la integral que nos dice el área bajo la curva y lo dividimos entre la longitud del intervalo. Vamos a ponerlo así. Entonces es área y el contenido del intervalo AB. En este caso, pues también es es la definición del contenido debajo de la función, ¿verdad? En este caso le llamamos área. Entonces lo que estoy haciendo es repartir el área en esta región y mu me da la altura. ¿Sí se entiende esto? sí.
Déjenme echarle una buscada rapidísimo en la red. A ver si de pura casualidad encuentro algún dibujito que es el que les decía. Es que si ayer estaba pensando cómo mencionar esa idea, porque recuerdo que lo platicamos muy rápido y me dio la impresión de que había quedado duda. Pero sí, pensé que podía hacer alusión a esos jueguitos. No sé cómo se llamen. Miren, a ver, por aquí creo que hay una imagen, a ver si es más o menos ilustrativa. Miren, son algo así los aparatitos que luego venden en las ferias. Bueno, es que yo tengo, mi papá me llevaba a las ferias y me compraba un reloj, o algún juguete cuando era chico y la feria se ponía cerca de donde vivíamos. Entonces, pues era un cotorreo ir a la feria, ¿verdad? Vean, es un aparatito de esta manera. Este es como madera. Estas son dos placas de vidrio y aquí dentro hay un poco de madera junto con un líquido, no sé si sea agua. Entonces, cuando ustedes giran este dispositivo, la arena vuelve a caer a la parte de arriba, bueno, ya en ese entonces la parte de abajo, y se van formando como estratos. A veces le ponen ciertos granitos de colores. Entonces, imaginen ustedes que esta orilla es la función. Esta es la gráfica de la función. Y lo que ustedes quieren es acomodar esa cantidad de arena, no cambia la cantidad de arena, en una horizontal. Entonces, si lo logran, bueno, la altura donde acomoden horizontalmente la arena, ese es el valor promedio de la función. Bueno, el valor promedio para la integral. ¿Sí me explicó? Y sí, ya te lo Sí, mostré. Sí. Gracias. Bueno, por eso pensaba como en esos aparatos. Bueno, esa es la idea. O sea, finalmente estoy dividiendo un área entre una longitud y lo que hago es buscar la altura de manera tal que al multiplicarla por esa base me dé esta área que yo tengo aquí. O sea, es construir un rectángulo de la misma área que con valor numérico de la integral, ¿verdad? Y bueno, este es el valor promedio en una dimensión, para omega en una dimensión. Cuando omega está en dos dimensiones, es más o menos la misma idea. Ahora imagínense que tienen pues un recipiente con arena, ¿verdad? Y la arena pues no está completamente uniforme, sino tiene algún relieve. Ustedes aventaron un poco de arena y está distribuida pues como haya quedado distribuida después de algún movimiento. Si ustedes piensan que este es omega, por ejemplo, ahora estoy poniendo de verde, ¿verdad? Ahora omega estaría siendo un subconjunto de R2. Entonces yo tengo vamos a ponerlo así, imaginen que este es que tiene un recipiente con esta forma de la base, es un cilindro. Si fuese un círculo sería algo así como un vaso o una botella. Y aquí por encima está la superficie que describe la arena, ¿verdad? Los sombreritos que hemos estado utilizando. Y esta es la gráfica de la función, gráfica de f, que son pues estas tríadas donde x y está en omega, ¿verdad? O sea, los puntos que están aquí por encima, pues son la gráfica de la función. Esto es lo que uno entiende como la gráfica, ¿verdad?
Entonces, pues yo paso la mano por ahí encima de la arena y trato de que quede acomodada de manera completamente horizontal. Quizás pueda yo lograrlo y se va a ver por aquí una región ya completamente plana encima de omega. Entonces, esta altura que está aquí, digamos también que va a ser el valor medio, valor promedio, para la integral en dos variables. O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Pues bueno, el área, perdón, el volumen por encima de omega y debajo de la función va a ser mu multiplicado por el contenido de omega, ¿verdad? O por el área de omega. En este caso, como es un área, aquí voy a tener mu por la integral doble sobre omega de la función constante 1, que es la que me permitía calcular el área, ¿se acuerdan? Entonces, en otras palabras, la mu va a ser otra vez la integral doble sobre omega de la función f de xy. Allá arriba cometí un error garrafal, ¿verdad? No me dijeron, van a ver. Sí, la Este, integral es f de x, ¿no? exacto, es una sola variable. Muchas gracias. Entonces, el valor de la altura nos quedaría así, ¿verdad? ¿Cuál es este valor? Este valor es la altura necesaria para que el área por esta altura les dé el mismo volumen debajo de la gráfica azul. ¿Sale? Ese es el valor promedio. Déjenme corregir esto que me da ñañaras. Sí, todo lo que dije estuvo bien. Más bien escribí mal la integral, ¿verdad? Ya estaba pensando en el segundo ejemplo. Así. ¿Sale? ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Sí, y este es el área de omega. Entonces, es la división de las dos integrales. De nueva cuenta es cómo están repartiendo este volumen. Si este volumen lo repartiesen uniformemente en esta región, pues les daría con una altura mu. Como les digo, otra vez es un tambo, un cilindro en donde ustedes tienen un montón de arena, acomodan la arena de manera que quede completamente horizontal, miden la separación de la superficie de la arena con la región omega, y entonces esa separación es mu. Porque estarían acomodando, ese proceso de acomodar, digamos, tienen la gráfica, acomodan la arena y les da una altura, no, esa altura es la mu. Ese proceso de acomodarla uniformemente es lo que les está diciendo, es lo que se está dando a entender a través de esa división de integrales. Cuando ustedes, y en general, cuando ustedes dividen esas integrales, de alguna forma están ustedes repartiendo el significado de esta integral por encima de lo que esté midiendo esta integral respecto de omega. En este caso es su área. Entonces estoy repartiendo el volumen de la parte de arriba, repartiendo ese volumen por encima de omega. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Muy bien. Sí, ¿de verdad? ¿Se entiende? Sí, Sí. Sale. Entonces, en el caso de tres dimensiones también, ya por analogía, si nosotros tenemos ya no vamos a poder dibujar la gráfica, por eso hacía yo hincapié en el ejemplo anterior. Ahora nuestro dominio va a ser es un dibujo esquemático esto, ¿verdad? Pero piensen ustedes que esto es omega y es donde va a estar definida la integral. La función que vamos a definir sobre omega, pues déjenme ilustrarlo así, pero ya no lo puedo dibujar. Es una función, es un valor W asignado a una tríada X, Y, Z en la región. La gráfica estaría en R4.
¿Sale? La gráfica de f, que ahora sería x, y, z. Y la w, que se calcula a partir de la función evaluada en x, y, z, donde x, y, z está en omega. Esto está metido en R4. Ya no la puedo dibujar. Pero entonces por eso pongo entrecomillado esto de debajo de f y sobre omega, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué significa debajo de la gráfica y encima de esta región en R4? Pues bueno, por extensión estamos entendiendo que esto es una superficie, ya lo vamos a ver. Bueno, no tanto como una superficie, sino es un objeto de una dimensión menor que el espacio y está dibujado encima de esta región. Entonces, ¿qué sería el valor medio en este caso? En este caso estoy buscando un valor mu. Aquí ya está más abstracta la cosa. Un valor mu constante definido por encima de omega, de manera que el hipervolumen, el volumen en 4 dimensiones, resulte ser el mismo que el volumen por debajo de la función f y encima de la región omega. ¿Sí me explico? Ya estoy hablando como con muchas analogías para tener acceso a ese objeto. Entonces, mu por extensión, ¿quién sería? Sería la integral triple sobre omega de la función f sobre lo que tiene que ser, ¿verdad? La integral triple sobre omega de la función constante 1. ¿Sale? Este es mi valor promedio. En este caso es un hipervolumen. Estamos hablando de R4 y este es un volumen de omega. Entonces el valor del hipervolumen yo lo estoy distribuyendo uniformemente sobre la región omega que está en R3 y a ese valor que resulta le llamo mu. ¿Sale? O sea, hipervolumen, contenido, dimensión 3, contenido en dimensión 3 por una constante, se convierte en el contenido de un objeto de dimensión 4 y eso recupera la integral triple de la función f sobre omega. ¿Explicó? Sí, profe, muy bien. ¿Sí? Y en general, pues podemos extender la definición a varias integrales. Observen ustedes que es la integral triple o doble o integral simple, ¿verdad? Solo que lo que tenemos en el denominador, pues ya es el contenido de ese objeto. Ya sea la longitud, el Entonces, área. Sí, perdón. sí, no, perdón, a la dimensión que vamos, digamos, le restamos 1 y esa sería la cantidad de integral, ¿no? O sea, sería integral triple, pero lo que estamos buscando es en un espacio de dimensión 4. Entonces, si lo generalizamos, sería hacer como integral, bueno, sería n cantidad de integrales, pero el espacio sería de n más 1 dimensiones. Exacto, el espacio donde estamos trabajando es de n más 1 De dimensiones. n más 1. ¿Mm? Sí, gracias. Sí, de nada. Justo es una buena observación porque, vean, estamos hablando de un área que es una función de omega en R. Si es de R a R, entonces mi gráfica va a estar en R2. Por eso aquí ya no lo escribí, pero bueno, sí, quieren lo escribo también. Pero el espacio en el que estamos trabajando es de una dimensión mayor. O sea, la gráfica de f en este caso es los puntos x, f de x, tales que x está en mi intervalo. O sea, aquí el objeto, la dimensión del objeto para cuyo valor se va a repartir, o sea, aquí estoy hablando de un área, estoy en R2,
pues es una integral y es de dimensión 1 el objeto al que le voy a sacar contenido aquí abajo. Si estoy en R3, entonces van una integral doble y es de dimensión 2 el objeto al que le estoy sacando contenido aquí, en este caso va a ser un área. Si estoy en R4, entonces tengo una integral triple para un hipervolumen, ¿verdad? Y el 3 integrales, y aquí es de dimensión 3 el objeto al que le voy a calcular contenido, y aquí es el volumen. ¿Sale? Entonces sí, por extensión vamos a estar en ya no lo puedo dibujar, ¿verdad? Pero cualquier cosa que signifique ese objeto extraño que se llama Rn, espacio euclidiano, entonces voy a tener la misma definición, una función de omega en R, donde omega está en Rn, y entonces mu va a ser la integral múltiple sobre omega. Aquí voy a tener n menos 1 integrales. O incluso si quieren nos vamos a Rn más 1 para que sean n integrales, ¿verdad? Eso lo ilustraría un poquito mejor. De la función x1, xn, n variables, ¿verdad? Sobre, eso se ve un engendro, ¿no? Igual aquí tengo n integrales sobre omega, pero de la función constante 1, que recupera el volumen n dimensional, ¿verdad? ¿Sale? Este es volumen n más 1 dimensional. Y este es un volumen n dimensional. ¿Sale? Eso sería el valor medio, suponiendo que mi función es continua, ¿verdad? Quizás podemos relajar un poquito más esa condición de la continuidad, pero bueno, definitivamente funciona para funciones continuas. ¿Se entiende esto? La idea es eso, reparte uniformemente tu volumen, la altura que te quede sobre la región donde definiste el volumen, ese es el valor promedio para la integral. ¿Sale? Esa es la idea. Sale. Sí. Ok. Y bueno, ejemplos de esto serían dando funciones específicas, calculando integrales específicas, pero bueno, yo creo que eso ya lo vamos a poner en la tarea para no llevarnos mucho tiempo en esto. Pero la idea es básicamente la misma, ¿verdad? Bueno, una segunda aplicación son los centros de masa. En física, en mecánica se les llama centros de masa, ¿verdad? Pero estas técnicas se pueden aplicar en cualquier contexto en donde la función que asignamos a porque bueno, ¿cómo asignamos, cómo hablamos de las masas? Eh, pues lo que hacemos nosotros en una dimensión, por ejemplo, es hablar de, si digo alguna barbaridad, aquí los físicos me podrán corregir. eh, Asignamos a cada valor X, pues su masa, que es lo que le llamamos la distribución de la masa, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Pero esta función delta de x1, la acabo de llamar x1, a cada punto le asigna su masa, pues puede ser otra función que asigne otra cosa, ¿verdad? El peso que tiene ese dato en esa serie de datos, la frecuencia que tiene el dato en esa serie de datos también, algún otro peso distinto, alguna importancia diferente.
etcétera. Entonces, por eso es importante revisar este ejemplo, porque no, lo voy a tratar con una distribución de masas, pero pues puede ser aplicado a cualquier función delta que nosotros asignemos a X, a la longitud de X o al punto XY o al punto XYZ en el volumen, ¿verdad? O sea, puede tener diferentes importancias esta delta. Es una distribución, se le llama, ¿no? Una distribución, en este caso podemos hablar de que es de masa, ¿sale? O es el peso, es la importancia que tiene ese dato dentro de ese continuo de valores, ¿sale? Sobre todo en estadística, hay algo que se le llaman superficies de respuesta, y incluso puede ser una temperatura también, ¿no? Las deltas, estas deltas o estos valores son un número real que asignamos a cada punto del dominio. Entonces, ese número real que le asignamos a cada punto del dominio puede representar, no sé, la frecuencia con la que ese producto, ese punto, inclusive la producción, el alza o disminución de acciones en la bolsa, no sé, puede representar muchas cosas en general, ¿sale? Entonces, por eso es valioso este ejemplo. Pero bueno, en el contexto de los centros de masa, para poderlo analizar, nosotros estamos pensando que un centro de masa es un punto de equilibrio, es un lugar en donde se puede considerar distribuida bueno, concentrada, perdón, toda la masa. Si yo tengo no sé si ponerlo así. Sí, así lo vamos a poner. Piensen ustedes que tengo una barra, y si desprecio su masa, nada más me está funcionando como una plataforma donde poner algunas, algunas masas, ¿verdad? Algunos pesos le dicen cuando ya se considera la gravedad. Vamos a ponerlo así. Si este fuese mi eje X, solo para tener una referencia sobre estos puntos, pues un punto de apoyo, el centro de masa, donde está concentrada toda la masa, voy a considerarlo como una X barrita. Y para que esto esté equilibrado, pues debiera yo de pensar que tengo por aquí una masa M1 pequeña, es lo que nos dice la intuición, la realidad, y una masa más grande M2. Y pues tengo este principio de Arquímedes, el de la palanca, ¿verdad? ¿Qué nos dice la intuición? ¿Qué nos decía Arquímedes inclusive? Nos decía que la separación entre el punto de apoyo y la masa 1, pues nos generaba un efecto de rotación en esta barrita donde estoy considerando despreciable su masa, ¿verdad? O sea que nada más tengo una plataforma. Entonces, en realidad la relación se establece entre esta distancia que le llamaban brazo de palanca. No, déjenme dibujarlo un poquito más arriba, a ver si puedo. Digamos que la palanca o el efecto de giro que va a tener esa masa, y pues no tanto la masa, sino el peso, que es la fuerza, omega 1, vamos a ponerle masa por gravedad, es proporcional a la distancia, ¿verdad? De hecho, por ahí se hace alusión a este cotorreo del dame un punto de apoyo y mover el cielo y la tierra, ¿no? Pues sí, entre mayor sea la palanca, pues más apoyo tenemos, menor tiene que ser la fuerza para tener un mismo efecto de giro, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de manera geométrica, pues es un peso, es una importancia que tiene este punto. La masa lo que nos está dando a entender es la importancia que tiene este punto para el conjunto de números. Y el giro, la torca que le decía, es digamos, el efecto de ese peso según la separación que tiene con el punto de apoyo, ¿verdad? Entonces, aquí también vamos a tener un efecto similar,
solo que el efecto va a ser en el sentido contrario. Vamos a tener, por ejemplo, el peso 2, que sería la masa 2 por la gravedad, ¿verdad? Y considerando también esta distancia. O sea, lo que nos dice el principio, vamos a ponerle aquí distancia 1 y esto distancia 2. Creo que puse muy abajo muy arriba mi dibujo. Entonces, para que las cosas se encuentren en equilibrio, o sea, para que en realidad este sea un punto de equilibrio, tiene que suceder que la distancia por la fuerza, que es así como medíamos las torcas, ¿verdad? Tengan que ser iguales. Entonces, T1 tendría que ser igual a T2. ¿Qué cosas eran las torcas? Lo que acabamos de decir. El peso 1 por la distancia 1 tiene que ser lo mismo que el peso 2 por la distancia 2 para que se mantengan en equilibrio, para que esto no se esté moviendo. ¿Sale? Pero en el fondo de su alma, esto otra vez es masa 1 por gravedad, distancia 1, masa 2. Y pensamos en el peso porque nosotros hablamos de fuerzas aplicadas en estos puntos. Pero finalmente de quién depende, si vemos esta igualdad, no depende de la gravedad, sino depende más bien de la masa. Entonces, si mando todo aquí a la izquierda, tendría yo esta. Déjenme ponerlo al revés. Ah, no, sí está bien. Tendría yo esta relación, ¿verdad? Que esto sea igual a 0 quiere decir que este punto es un punto de equilibrio. Ahora, las distancias, ¿cómo las calculamos nosotros? Pues si estoy en un eje X, la distancia 1 sería la separación entre la masa 1 y el promedio. O sea, este valor fijo, este sería mi centro, por decirlo así, y la distancia 2 la misma historia, ¿verdad? Como es un valor absoluto, esto y está a la derecha, es positivo, entonces a este sí tendría que cambiarle signo si es que lo considero negativo. Entonces déjenme ponerlo de esta manera. Si pensamos en esta situación, que esta distancia nos daría negativa, pues podemos incorporar este signo a este valor y entonces aquí yo estaría hablando de una especie de suma, ¿verdad? Un D2' que ya incorpora su signo. Lo que me quiere decir esto es que la condición de equilibrio se va a dar si la suma de las masas por las distancias es igual a 0. Si yo pongo varias masas, ¿verdad? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Más o menos. Ok, pero nosotros estamos hablando de una función de distribución de masas o una función que nos dice cuál es la importancia que tiene ese punto para nuestra colección de puntos en relación con este punto central que le estoy llamando centro de masa. Entonces, estas masas yo las puedo reemplazar por los deltas de x, y. O sea, una función evaluada en un punto que dice cuál es la importancia de ese punto. Y las distancias que no son otra cosa más que la separación entre el x, y el punto que yo estoy llamando promedio. ¿Sale? O el punto que estoy hablando centro de masa. La suma de estas cosas tiene que estar en equilibrio tiene que ser 0 para que yo considere que hay un equilibrio, o sea, para que este punto de aquí cumpla su función como el lugar donde se pueden concentrar todos los efectos de las deltas. ¿Sale? Entonces, si lo pensamos ya espero no haber hecho un desorden, pero si lo pensamos un poco, esto lo puedo separar la delta aplicada a ese punto. Y fíjense que el XY está de acuerdo con mi centro de coordenadas, no respecto de la X barrita. Menos la multiplicación de las deltas otra vez por el X barrita, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó ponerle X. ¿Sí me siguen, más o menos? Sí, profe. Bien. Ok. Entonces,
Observen esta relación. Me está diciendo la importancia que tú le das al XY, en este caso, la masa asignada al punto XY. Si pones una masa ahí encima y esta es una barra de masa despreciable, entonces aquí estás hablando como de la torca otra vez, solo que respecto de tu origen de coordenadas, no respecto de la X barrita. Claro que aquí le vas a quitar el efecto de la masa en el punto XY multiplicado por el punto que tú estás considerando como equilibrio. ¿Sale? O sea, aquí lo que estoy midiendo es la importancia de la masa que asigno a cada XY y qué tan alejado está de ese punto de equilibrio. Porque entre más alejado, pues mayor va a ser el efecto. ¿Sale? Pensando que tengo un objeto que quiero equilibrar. Bueno, pues entonces, esta distribución de masas puedo yo entenderla también, no solo como el poner una masa sobre los puntos, sino a lo mejor considerar una barra que no tenga material homogéneo. Y ahí es donde se pone más interesante la cosa. Ustedes consideran aquí su eje, su centro de coordenadas puede estar donde ustedes quieran, este es el eje X, y entonces en vez de considerar una barra despreciable y ponerle masas, mejor consideremos una, déjenme ver si lo puedo dibujar, una barra con masa variable. E insisto, la masa pues es una idea, es un valor que asignamos a cada punto del eje X que tenga sentido para nosotros, pero puede ser la importancia, ¿verdad? Puede ser la temperatura, puede ser no sé, como el tiempo, el valor del tiempo en el que tuvieron ustedes más vistas de la publicidad que ustedes pusieron del anuncio que pusieron. Puede ser también pues digamos, las ganancias en la bolsa o las pérdidas en ese valor del tiempo. Pues, la delta puede ser lo que ustedes quieran, la distribución de ese algo que a ti te interesa. ¿Me explico? Y una pregunta, profe. Sí. Hace rato estábamos hablando de una barra homogénea. Pero ahora, por ejemplo, bueno, una barra así homogénea, pero digamos como parejita, ¿no? Como como una barreta, digamos, todo así, con una varilla. Ajá. Ahora, en este caso que está usted colocando, sería algo así como una barra, pero ya deforme, como, no sé, una piedra o algo así. Eh, O una bueno, placa. sí, pensemos, puede ser una varilla, su forma puede que sea como simétrica, digamos. O piensa en un tubo, por ejemplo. Un tubo de cobre uniforme, pero pues aquí está lleno de piedras y por acá está vacío, por acá tiene un trozo de unicel, pero digamos que los cambios son como continuos. Ya, sí. ¿Sale? Sí, Entonces, en ese sentido, estaría yo representando con esta altura, estoy usando una dimensión más, aunque no lo estoy diciendo, pero estaría representando, déjenme ponerlo así, con esta separación, estoy hablando de la delta del XY. O sea, si tú tomas, y tú consideras que esto es pones la barra dentro, o el tubo dentro de un eje, bueno, el eje está dentro del tubo, y te fijas en este valor XY, la delta lo que estaría diciendo es cuál es la masa que está concentrada en ese punto. Si es una piedra, pues pensamos que es parte de una piedra, pues ahí estaría más alta. A lo mejor inclusive aquí tengo un trozo de plomo, ¿verdad? Entonces la delta del XY en este caso sería mayor. Quizás aquí tengo una barrita de unicel metida en ese punto, entonces disminuye. De alguna forma estoy usando una segunda dimensión para hablar de la delta, o sea, en otras palabras estaría yo diciendo que esta es la gráfica de la función delta, pero la gráfica representa como la densidad de masa de la barrita. Ya, sí, no, ya me quedó muy claro. Sí, me estoy imaginando yo como otra cosa. Pero sí es como respecto a las masas, a los pesos, ¿no? Digamos, a los pesos en cada sección transversal.
Exacto, sí. Ok. Sí, Bueno, muchas gracias. ¿no? ¿De qué? Pues es una simplificación, digamos, de la situación que podríamos tener por allí. Eh, lo puedo ilustrar de esta manera y porque todavía no estoy como en dos dimensiones. En dos dimensiones también lo voy a hacer. Ahorita van a ver. Entonces, pero mi punto es que la delta puede no representar masa, sino la importancia que tiene para ti ese punto, el peso que tiene ese punto para ti, ¿no? En algún modelo, ¿verdad? Ahorita creo que estoy falto de imaginación el día de hoy como para decirles cuáles son otras cosas que podrían ser, no sé, la importancia estratégica de algún punto en alguna línea de distribución, inclusive, es un valor que tú le asignas a esa X. Entonces, esta delta de X lo que me está diciendo es su importancia. Entre más alto sea el valor, pues mayor importancia va a tener, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esta situación, valores de X y deltas, que yo lo puedo imaginar como esta situación también, pues a mí me gustaría hablar entonces de este punto de equilibrio. ¿Dónde está, verdad? ¿O con relación a qué? Estas XY y estos puntos, este punto de equilibrio van a cumplir con esta relación. Pero si yo pienso que delta es continua, delta evaluada de A a B a R continua, pues me está diciendo cuál es la distribución de masas de toda la barra en cada uno de los puntos XY que a mí se me ocurran. Entonces, si a cada punto XY hay una masa asignada, o sea, por eso es la idea de la continuidad, aquí hay una masa MI por cada punto XY, pues entonces yo ya no tengo que hablar de las sumas específicamente, sino tendría que dar alguna partición que me dé algunos puntitos XY y aquí estoy calculando una especie de suma de Riemann. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el valor X gorrito, X barrita, déjenme, me lo llevo a una página adicional. Ven, todo esto. Lo que estoy diciendo es que yo podría dar una partición del intervalo. Aquí tengo un valor A, un valor B, donde tiene sentido la barra. Puedo dar una partición del intervalo y estar haciendo estas sumas todo el tiempo y refinar todo el tiempo la partición. Entonces, a lo que yo voy a llegar con esta relación, ¿en qué se va a convertir esta relación en el límite? Cada vez que yo refino la partición, pues se va a convertir en la integral desde A a B, donde tiene sentido la barra, de la función delta de X multiplicada por X de X. Y de este lado también la X barra, presumiblemente es un punto que no va a cambiar, entonces solamente estoy hablando de la integral de la función delta. ¿Sí me explicó? Porque la distribución de masas va a ser ahora continua. Esto tiene que ser igual a 0 para que se considere en equilibrio y esto ya me da una relación para calcular el centro de masa. Entonces el centro de masa va a ser la integral de A a B de X delta de X sobre la función de distribuciones de masa. Aunque esto en el fondo es, si tú a cada valor le calculas su masa y estás multiplicándolo como por la diferencia, pues esto en realidad es la masa total. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si para cada punto esta es su distribución de masa, o sea, esto es una suma infinitesimal, si ustedes quieren, de todas las masas asignadas a cada uno de los puntos. Entonces, pues la suma de todas las masas de las secciones transversales, pues es la masa total. ¿Sale? Y este es, digamos, el efecto de esa masa según la separación que hay entre la X y el X promedio. Entonces, esto sigue siendo algo así como la torca, la suma de las torcas. ¿Se entiende esto? Sí, una duda me acaba de surgir. El valor numérico, digamos, en este caso tendría que ser menor que 1 o menor o igual que 1, o puede ser
cualquier número real. De hecho, lo que uno esperaría es que esta X en este modelo, es muy buena pregunta, esta X sea un número real que esté entre A y B. O sea, no puede salir de ese rango. No se podría salir, ajá, para que tuviera sentido. Em, podría estar fuera en el caso de que estuviéramos analizando, ahorita vamos a verlo en dos dimensiones, pues ahí los físicos me pueden corregir, ¿verdad? Eh, una arandela, una rondana, o no sé cómo se le llame. Pues yo estoy analizando el centro de masa de un objeto como ese, pues sí, definitivamente va a ser un valor que esté entre, que puede no estar en el objeto. O sea, para que se considere un equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso sí puede suceder, pero que tenga yo mi cúmulo de datos o mi conjunto de puntos con su distribución de masas y que por acá me salga el promedio, eso sí no. Ya, sí, ¿Vale? muy claro. Sobre todo por cómo está definida la integral. O sea, si lo pensamos, bueno, que la integral es un valor límite, ¿no? O sea, pero es útil considerar esto de las sumas de Riemann, eh, considerar que nosotros tenemos acceso a este límite a través de las sumas parciales, digo, las sumas de Riemann, ¿verdad? Si consideramos esto como en sumandos, si no me voy a la integral, sino pienso en esto de los sumandos, fíjense qué son las divisiones. Las divisiones son, bueno, están siendo algo así como la X multiplicada por la función de densidad, y aquí divido entre la función de densidad, o sea, me va a dar algo parecido a las X. Entonces, y cada X está aquí entre A y B, entonces, pues es más o menos, es muy intuitivo lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es nada formal, pero nos da idea de por qué la X tendría que estar en AB. ¿Sale? ¿Sí me Sí, expliqué? muy claro, sí, muy bien, muchas gracias. Ok, los físicos tienen algo que decir, algo que corregirme. Siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿eh? No. Bueno, y esto de la distribución de masas, pues aquí lo estoy aplicando en una dimensión. No sé cómo ponerlo acá en las notas. Dimensión 1. Ya lo podemos extender a más dimensiones. En dimensión 2, por ejemplo, lo que ya está sucediendo aquí. Vamos a borrar esto. En dimensión 2 podemos pensar un objeto pues plano, igual de ancho despreciable, y le ponemos masas en cada uno de los x, y. O bien consideramos una función de distribución que nos diga cuál es la masa del objeto si es que en general lo consideramos no homogéneo. ¿Vale? Piensen ustedes que tenemos aquí pues un trozo de madera, por ejemplo, uno de madera de metal, y si usamos una tercera dimensión para analizar ¿cómo se dice esto? Para analizar las masas que tienen cada uno de estos puntos, pues bueno, a lo mejor vamos a ver un objeto por ahí irregular, ¿verdad? Aunque lo que nosotros nos interesa, lo que consideramos es que sobre esta región en R2 tenemos asignada la masa, ¿sale? Aquí lo estoy representando igual mediante una gráfica. Si yo tengo un punto XY, pues esta altura que yo estoy asignando a XY sería la delta de XY que me diga cuál es su masa. Masa concentrada en XY, ¿verdad?
En este caso, como tengo dos dimensiones, pues lo único que voy a hacer, la manera de extender el concepto que ya vi para una dimensión, es usarlo en las dos direcciones, X, Y. O sea, ¿cuál es el efecto de esta masa si yo considero que mi centro de masa va a estar por acá? Este es el, no sé cómo llamarlo. Permítanme ponerlo como XY barrita, ¿vale? O si quieren lo ponemos como una C barrita. Es un vector, ¿verdad? Es una pareja de coordenadas. Entonces yo puedo calcular el efecto de esta masa según la separación que tenga este punto. Digo, cualquier punto XY con este punto. Eso lo puedo hacer a través de un vector o bien lo puedo hacer de manera rectangular. Es decir, cuál va a ser la torca en el sentido de X y en el sentido de Y eso es lo más usual. Entonces voy a decir, por ejemplo, que el valor X barrita, que si me lo escribo bien acá, X barrita, Y barrita, ándale, así me gusta más. X barrita va a ser igual entonces a la integral, donde esté definida la región, la integral, pues sí, creo que es la integral doble, ajá. Vamos a considerar la integral doble sobre omega, pensando que esto es la región omega, otra vez, la base, el espacio que ocupa la placa, ¿verdad? La integral doble de X, delta de XY, de XY. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Lo único que voy a incorporar es la X. Digamos, esta es la masa que asocio al punto XY. Considero la separación del punto al origen y calculo la integral doble. Respecto de quién lo voy a calcular, respecto de la integral doble, solo de la función de distribución de masas, que otra vez es la masa total del objeto. Porque igual si ustedes hacen una partición, incluyen ahí la región omega, entonces las deltas lo que están haciendo es recuperar todas las masas que hay asociadas en cada punto, y la integral doble sería la suma en el infinito, el límite de las sumas de todas las masas, entonces esto de nueva cuenta es la masa total. Pero ahora la masa total del objeto plano, o de la suma de las masas que pusiste en cada uno de los puntos X, Y, si desprecias la masa del objeto. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí, y entonces también consideramos la torca en el respecto de Y, que es la misma historia, ¿verdad? Ahora consideramos las masas, la separación Y, y aquí la integral doble de delta de XY, que es otra vez la masa total. ¿Sale, vale? Y entonces eso nos permite calcular un punto XY, una pareja de coordenadas que va a ser el centro de gravedad. O el punto donde habría que concentrar toda la masa para reemplazar a toda la serie de datos o serie de masas. ¿Vale? Es una especie de promedio. Estamos hablando de un promedio de una serie de datos en dos dimensiones, digamos. ¿Qué es la diferencia entre promedio y mediana, verdad? Que la mediana tiene que ser parte de la serie de datos, mientras que, bueno, presumiblemente, mientras que el promedio tendría que ser un punto donde podemos concentrar, o un punto que puede reemplazar a todos los datos. En este caso, el centro de masa es un punto donde yo puedo acomodar la masa total del objeto. Digamos que si todo el objeto es una masa puntual, ¿dónde tendría que estar esa masa? Ese es mi centro de gravedad, ¿verdad? El centro de masa. ¿Sí me explicó? Muy bien, profe. Ok. Entonces, en tres dimensiones, ¿cómo funciona la cosa? Pues hacemos el análogo y en dimensiones mayores. Em, Vamos a escribirlo nada más. Dimensión 3.
En dimensión 3 tendríamos, bueno, lo voy a dibujar. ¿Sí me siguen todavía? ¿Vamos bien? Siento que he hablado mucho hoy. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Ahí se me revela como, no sé, en dimensión 3, así como una roca y sacarle su centro de masa. No sé. Exactamente. Va a Porque ser eso. además ahí era lo que se me revelaba hace rato, pero no tenía nada que ver. Pues aquí esa roca pues va a ser toda así como deforme, como un meteorito, no sé. Y Ándale. tratar de calcular el centro de masa, ¿no? Exactamente. Solo que, digamos, si yo quisiera hacer el dibujo, haciendo la analogía con este caso, o sea, si yo quisiera hacer un dibujo como este, de dimensión 2, ya no lo puedo hacer, porque la delta es una función que va a estar definida en 3 dimensiones. Entonces, el dibujo de donde yo asocio alturas a cada uno de los puntos tendría que estar en R4. ¿Sale? Entonces, en este caso sí, es mejor verlo como, justo como estás diciendo. Mi centro de gravedad sería X, Y, Z, el centro de masa. Tengo que encontrar, o déjenme ponerlo así, miren, para que sea más fácil. X1, X2, X3. Son las coordenadas X, Y, Z del centro de masa. ¿Y cómo las voy a encontrar? Bueno, pues cada XY va a ser la integral triple sobre omega de la variable xy multiplicada por la función de distribución de masas de x1, x2, x3 respecto de esas 3 variables, integral triple, ¿verdad? Y aquí la masa total, que tendría que calcularla como la integral triple de la función de distribución de masas. La misma historia que en el caso anterior, solo que extendido a 3 dimensiones, ¿se dan cuenta? Ahí está de nuevo, masa total. Y digamos que este es el efecto, la suma de los efectos de las masas respecto de la separación que hay con este punto en la dirección del XY. Yo creo que eso hay que escribirlo, ¿verdad? Lo vamos a poner. Coordenada XY. Bueno, ahorita le pongo con la pizarra el numerito. La coordenada XY es la división entre la suma de los efectos de las masas, punto X1. Bueno, ahorita lo pongo con letra, con la pizarra. La suma de los efectos de las masas en el punto no sé qué. Efecto de 2. Considerando la separación de centro de masas. 2 es la masa total del objeto. Entonces déjenme ponerlo ahora sí con letra. La coordenada XY barrita, la suma de los efectos de las masas en el punto X, X1, X2, X3. Considerando la separación del eje XY, en el eje XY, del punto al centro de masas. Ahí está. ¿Se entiende más o menos? Sí, pero Ok, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, y les digo, lo interesante sería ver una aplicación de esto en
Pues yo creo que también en estadística, en alguna situación estadística se me ocurre. Voy a buscarla y a lo mejor la ponemos en la tarea siguiente para que, para que vea por qué los físicos tienen tanto éxito en economía, ¿verdad? Porque muchos de los modelos de la física cambiamos algún significado y una interpretación y son aplicables a algunas cosas por allá, ¿verdad? Pero bueno, es una situación, es una nimiedad, digamos, ¿verdad? Para los físicos. ¿Se entiende este relajo del centro de masas? Sí, prof, muy bien. Muy bien. Bueno, una aplicación más, que nada más la voy a anunciar el día de hoy, no creo que me dé tiempo de tratarla completamente. Bueno, yo creo que más bien valdría la pena revisarla con calma la próxima sesión. Son las integrales impropias. Las integrales impropias son importantes porque nos permiten extender el concepto de integral a regiones no acotadas, pero hay que extenderlo de una manera adecuada, ¿verdad? Como motivación, vamos a recordar así rápidamente qué significa va una integral impropia, digamos, en una variable. Nosotros habíamos definido sumas de Riemann, el teorema fundamental y todo ese relajo en intervalos fijos, pero pues definitivamente vamos a tener algunas funciones que no van a estar definidas en todo el intervalo o que no van a tener definidas no van a estar definidas en algún puntito, ¿verdad? Que son las discontinuidades. Entonces, en algunos casos vamos a poder extender esa definición de integral a esos puntos. Por eso es que la hipótesis del inicio de nuestro curso que decíamos, una función que es continua salvo en un conjunto de contenido cero, ¿verdad? Estamos pensando en esas discontinuidades propias de algunas funciones que finalmente no tienen efecto, un punto no tiene efecto en el área, perdón, en la longitud de un segmento, o una curva de cierta manera puede no tener efecto en una región plana, pero sí puede que esté puede que esté habiendo un comportamiento asintótico justo en esa región, y entonces a mí me gustaría extender la integral, que esa región de la base no me afecte para el área, pero sí puede yo ir alcanzándolo a través del límite, ¿sale? La idea del límite es bien poderosa, inclusive em, por allí bueno, los que les guste la geometría algebraica, se vayan para allá. Si se van para allá, me platican o me mandan un correo en algún momento. Por ahí van a ver que hay una construcción que hizo un señor muy mentado, que es Alexander Grothendieck. Lo que hizo fue construir la idea del límite en algo que sea familiar para ustedes, por ejemplo, en espacios vectoriales, ¿verdad? Tenemos una serie de espacios vectoriales acomodados de cierta manera y vamos a tener un objeto final que se va a llamar el límite de esa sucesión de espacios vectoriales, ¿verdad? O de módulos más propiamente dicho. Los que ya hayan llevado algo de álgebra moderna van a tener idea de lo que estoy hablando. Pero es tan poderosa la idea del límite en las cuestiones continuas que se ha querido extender a esas cuestiones discretas, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener presente que el límite es un objeto distinto a todas las aproximaciones, lo que nos pasó ahorita, ¿verdad? Estas son aproximaciones al objeto que es el límite, en este caso la integral. Pero bueno, es bastante útil tener aproximaciones a través de esto a este objeto. Que ese es el pleito que luego trae la raza con estas notaciones, ¿verdad? Que no, que esto no es una división, no lo puedes tratar como una división y que pues ahí se andan agarrando del chongo cuando se habla de, de estas divisiones como aproximaciones a este objeto que es el límite. O sea, sí, no es lo mismo, pero podemos tener muy buena aproximación a este objeto. Nuestra manera de conocer a este objeto es a través del límite y a través de estos otros objetos. ¿Sale? Entonces, y ustedes lo están viendo aquí. Es un razonamiento muy propio de la física que tampoco tendría por qué estar peleado con las matemáticas, con el formalismo, ¿verdad?
Recuerden ustedes que el cálculo surgió por motivaciones físicas y que inclusive hay algunas cosas de la física que han tenido que justificarse con el análisis matemático, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de las integrales impropias, y van a ver por qué les menciono toda esta discusión, si ustedes tienen, por decir algo, la función raíz de x, que es uno de los ejemplos que trabaja ahí Marzen, piensen ustedes en el recíproco, la función 1 entre raíz de x. Esta función, el recíproco, pues si ustedes ven estas alturas, están viendo los denominadores, ¿verdad? Cuando alcanzamos el valor 1, 1 entre 1, pues va a ser lo mismo, 1. Y conforme nos vayamos hacia allá, la función, pues el cociente va a ser más pequeño. Y conforme yo me acerque a 0, pues el cociente va a ser un valor más alto. Entonces, a mí me gustaría saber si yo puedo calcular mi objetivo. Me gustaría saber si puedo dar una definición de la integral de 0 a b de 1 entre raíz de x. Claro que el hecho de incluir aquí ya el 0 como un límite inferior, pues ya me escandaliza porque ¿cómo puedes asir esta región que se va haciendo más grande cada vez a la izquierda, ¿no? A mí me interesa toda esta región y ver si de hecho puedo calcularla, si tiene sentido. ¿Y en qué cosas vamos a pensar? Pues uno piensa, uno que ya tiene una mente adoctrinada, pues uno empieza a pensar en una serie, ¿verdad? ¿Por qué en una serie? Pues bueno, yo quisiera, digamos, definir un valor epsilon, le vamos a llamar, y una b, y pues yo quisiera ver qué pasa cuando epsilon tiende a 0. Voy sumando áreas cada vez más grandes en este caso, y pues cuando eso sucede en las series, si el término siguiente es más grande que el anterior, pues uno ya empieza a sospechar de la convergencia de la serie, ¿verdad? Entonces, en este caso yo voy a decir que esta integral tiene sentido siempre y cuando el límite de las integrales definidas de epsilon a b de 1 entre raíz de x, para empezar, ojalá esto esté definido siempre. En este caso, pues el dibujito me dice que no tendría por qué haber algún problema para calcular esta área si la función es continua, es un intervalo cerrado. Yo quiero ver si estas integrales que existen, ¿cuál es su dependencia de epsilon? ¿Cómo depende esta integral del valor epsilon que va a estar moviéndose, móvil, pensando que este límite superior está fijo, ¿verdad? ¿Cómo depende esa integral de epsilon? Esto en realidad se va a convertir en una función de epsilon, si lo piensan un poco. Vamos a pensar aquí que es i de epsilon, una integral que depende de epsilon, pensando que b es una constante. Y entonces yo quisiera ver si el límite cuando epsilon tiende a 0 existe. Y si eso existe, entonces voy a decir que esta integral converge. Si existe, decimos que la integral de 1 a b es convergente. ¿Y por qué usamos esa palabra? Porque otra vez nosotros pensamos que este es el límite de una sucesión de sumas parciales, o sea, el límite de una serie, ¿verdad? Por eso tiene tanto sentido hablar de integrales y de series. Entonces vamos a decir que esta cosa converge o es convergente. ¿Sí me explico? ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí, profe, muy bien. Sí, siguen ahí. Sí, aquí estamos. Muy Sí, es bien. como en Sí. luego uno se llaman es que no me acuerdo cómo se llaman integrales impropias, ¿no? Ajá, Y era exacto. nada más que le poníamos P. Cuando P tiende, bueno, el límite de la integral de a P, cuando P tiene infinito, pero aquí está haciendo como que el límite inferior este es el que se va a hacer. Exacto. Que puede ser en los dos sentidos, ¿verdad? Entonces aquí podemos usar los criterios de convergencia de las series. Ah, ok. Sí, Vale. exacto. Porque, pues, digamos que podemos reemplazar la integral como, pues, si yo pongo una serie una partición, o voy aumentando puntos, hablo de una sucesión de x que va a converger a 0, pues voy a tener una sucesión
de valores de la función, de la 1 entre raíz de x. Y entonces, pues voy a multiplicar base por altura. La base en realidad es lo que nosotros estamos entendiendo como dx, la diferencial. Y estas son las alturas, entonces son las áreas que voy agregando cada vez. Si la serie converge, se puede probar que la integral también existe. ¿Vale? Porque de hecho, por ahí debe de haber algún teorema que no lo tengo en mente, pero tiene que existir, que les diga que la integral existe, sí, solo sí, cualquier sucesión de cualquier serie de este estilo, existe y es convergente. Bueno, que la serie exista ya significa que la sucesión de sumas parciales converge, ¿verdad? Porque una serie es el límite de una suma, de las sumas parciales. O sea, la suma infinita tiene sentido siempre y cuando estemos, esa suma, la suma, cada una de las sumas parciales se vaya hacia algún sitio, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a calcular esto. No sé si me va a dar tiempo. Bueno, si gustan lo calculamos y les platico rapidísimo. Este ejemplo lo vamos a dejar pendiente, ¿vale? Esto de las integrales impropias vamos a dejarlo pendiente. No me va a dar mucho tiempo de revisarlo esta vez, pero bueno, les platico rápidamente la idea por si tienen chance de echarle un ojo a lo que dice Marcen. La idea en 2 dimensiones, por ejemplo, o en 3, o pues en n, va a ser la siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, una región, vamos a pensar que tenemos una región omega en el espacio, en el plano. Y resulta que en la frontera de esta región, pues vamos a tener un comportamiento asintótico de alguna función. ¿A qué me refiero? Piensen ustedes en una superficie, que va a ser la gráfica de una función, un paraboloide, pues no sé, circular, si es que esto fuera un círculo. Pensamos que esta es la gráfica de la función, y a lo mejor tenemos un comportamiento asintótico en las fronteras de la función f, z igual a f de xy, que no está definido en la frontera no definida en la frontera de omega. En el mismo modo, en el mismo sentido, siguiendo la analogía de lo que sucede aquí en el cero, ¿verdad? Aquí no está definido en el cero. Puntualmente no está definido porque hay un comportamiento asintótico. Esto podría suceder con la superficie, teniendo un comportamiento asintótico en la frontera del conjunto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra herramienta de análisis? Pues nuestra herramienta de análisis va a ser definir una región que aquí le vamos a llamar omega reducida, que va a ser básicamente en cuanto a la cuestión analítica, pues es tomar la frontera de la región omega y quitarle a cada punto de la frontera una cierta longitud, ¿verdad? No sé, llamarle eta, aunque aquí estoy quitándole como un vector, ¿verdad? Entonces, si ustedes le quitan esta región, que puede hacerse de manera analítica, ya lo vamos a checar la próxima clase, pues entonces a mí me gustaría primero definir la integral doble de la función f en esta región omega reducida. Y ojalá esta integral, de acuerdo a la reducción que yo hice de la gráfica, esté dependiente de algún parámetro eta. O sea, yo esperaría que esto sea una integral doble que dependa del parámetro eta. Y entonces lo que vamos a hacer, pues es ver si yo puedo calcular el límite de esta expresión que depende de eta cuando eta tiende a 0. Si eso sucede y esto existe, entonces por eso le ponemos aquí un signo de admiración, que habría que revisarlo. Eso es lo que nosotros vamos a entender como la integral doble sobre omega de la función xy. Porque puede ser que el comportamiento asintótico no sea adecuado para hablar de que puedo yo calcular el límite. O sea, no tengo control sobre el comportamiento del volumen, del valor del volumen conforme voy haciendo más grandes mis fronteras hasta alcanzar la frontera de omega. No sé si me explico.
una pregunta. Entonces, el omega reducido que está ahí toma como el papel digamos, recta que se va acercando al eje Y en el caso de en R2, ¿no? Ajá, Como que ese es el que se va extendiendo, la parte azulita donde está la gráfica, ahí ajá, en azul. Esa es la que se va a pegar a la orilla, digamos, a la frontera. exacto. Entonces la eta que es como la distancia, digamos, que hay entre ese azulito, esa región azulita, más bien la orillita azulita con la blanca, esa es la distancia, digamos. Esa es la diferencia, exacto. Si revisan Marsden, él pone un ejemplo de... Sí, exactamente. Sí, la respuesta es sí. Perdón. Si ustedes revisan el libro de Marsden, por ahí les da una región X simple, Y simple, no sé cómo le llaman, las de tipo 1 y tipo 2 que le hablamos nosotros, ¿no? Tú podrías tener, por ejemplo, aquí una función phi1 de X y aquí otra función, no, ya lo puse de azul, no va a ser muy didáctico, pero bueno, esperemos que sí se entienda. Una función phi2. Entonces, una región reducida sería, por ejemplo, que yo me separe de estas fronteras, para lo cual necesito un parámetro, ¿verdad? ¿Quiénes podrían ser? Pues a lo mejor podría ser esa eta de la que estamos hablando, A más eta, B menos eta, y algún otro parámetro que no tiene por qué ser eta, aunque podría ser el mismo dependiendo del tipo de función o del tipo de integral que yo esté calculando, pero en realidad es otro, puede ser otro parámetro, digamos, esta curva amarilla podría ser phi2 de x menos alguna epsilon, y lo mismo podría pasar aquí. Esto podría ser phi1 de x más epsilon, ¿verdad? Entonces la región reducida es esta de aquí. Y recuerden que estoy en el suelo, ¿verdad? Estoy hablando del dominio de la función para la cual voy a calcular la integral. O sea, este cuate de acá va a ser eta reducido, perdón, omega reducido, y la región completa es omega. ¿Sale? Pero entonces en este caso, la integral doble yo voy a definirla o la voy a calcular sobre la omega reducida de la función f de xy, y voy a esperar que esta integral sea una función tanto de eta como de epsilon. Y entonces, si el límite, cuando eta epsilon tiende a cero, cada uno de estos parámetros tiende a cero, si esto existe, eso es lo que yo voy a entender como la integral sobre omega de la función f. O voy a decir que la integral converge. Esta converge. ¿Me explicó? Sí, profe, gracias. Sí, muy claro. Ok. Va a depender, por supuesto, de la región. Si yo tengo un círculo, inclusive puede que esta distancia eta sea un radio que yo le estoy quitando. O sea, la idea es meter dentro de la región un globo e inflarlo, ¿no? Y en el proceso del inflado, ojalá ese inflado dependa de un parámetro y tú puedas calcular el límite de esos respecto de esos parámetros. Y si eso existe, entonces la integral también va a converger. Que muy probablemente haya puntos que lleguen más rápido, ¿no? Sí, exacto. Que lleguen más rápido que otros. Habrá distancias, pero ¿cómo se resolvería? Sería usando como la máxima, ¿no? La máxima distancia. Si la máxima distancia ya agarra o ya llega, ese sería el límite, digamos. Exactamente. Sí, recordemos que el proceso de límite es un proceso, es un valor al que se puede llegar por todos lados y por cualquier método. O sea, si el límite existe, entonces pues cualquier manera de que te acerques le vas a pegar. En particular, por eso yo pude haber puesto aquí, por ejemplo, n eta y los dos convergen a cero. Bueno, pero en realidad son parámetros que podrían moverse de manera distinta, como tú bien lo acabas de decir. Entonces, esto sí en realidad es una función de dos variables a la que le estoy
esté calculando el límite respecto de esas dos variables. ¿Sale? Muy bien. Bueno, esa es la idea de la integración, de la integral impropia en varias variables. En 3 dimensiones, pues vamos a hacer algo similar, ¿verdad? Pero si tienen chancecito de echarle un ojo, bueno, tenemos la tarea, ¿verdad? Hay que hacer más bien la tarea. Si gustan esto, lo tratamos con mayor detalle en la siguiente clase. Y pues me van diciendo también cómo van con la tarea y si van a terminarla para el día 24. Me avisan el miércoles, ¿sale? Sí, profe. Órale, pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el miércoles. Sale, profe, hasta el miércoles. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien, cuídense.